Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas, por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel, mujer de nadie, porque no tienes dueño, mujer, frente a la vida tú estás de pie. ¿Cómo están? Una semana solamente ha pasado, espero que haya transcurrido de la mejor manera para ustedes y nos volvemos a encontrar con una nueva historia de mujeres valientes. Como siempre le digo, hay momentos en la vida que hay que tomar decisiones, hay momentos en la vida que nos impactan, que nos sorprenden y es ese entonces el momento en que la mujer aparece. Porque el objetivo de este programa, como siempre le decimos, es contarles historias de vida, a veces muy complejas, otras no tanto, pero siempre demostrar que se puede, que hay esperanza, que hay fe, que hay fortaleza y que siempre se sale adelante con todo lo que nos proponemos. Hoy tenemos una historia linda con una joven neuquina, que ha tenido una experiencia, por supuesto, elegida por ella, pero una experiencia de vida en el exterior durante unos años para fortalecer su profesión y que ahora decidió regresar. Bueno, todas esas decisiones son las que toman las mujeres valientes. Por eso vamos a hablar esta noche con Maya. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, un gusto conocerte, porque le voy a contar además a nuestra audiencia que siempre hacemos un contacto previo, telefónico y demás, pero no con todas las entrevistadas nos conocemos personalmente, así que siempre es una sorpresa cuando llega conocer y que me conozcan además, ¿no? Porque bueno, sí. Y esto facilita la charla porque hay tanto por descubrir, ¿no? Que nos permite tener una charla amena, relajada de living, contándonos cosas de nuestras vidas. Pero acá la protagonista sos vos. Bueno, contame, Maya, sos muy jovencita. 39 años, sí. No tengo problema en decir la edad. No, pero es que con la expectativa de vida que tenemos, 39 hoy, somos es bebés. Como 15 hace un tiempito atrás. Es la nueva adolescencia. Sí, totalmente. Los millennials tienen ahora entre 30 y 40. Sí, igual a chequear, como decimos, es como, bueno, vamos a evaluarlo, pero sí, tengo 39 años. Perfecto. Bueno, vos sos psicóloga. Sí, psicóloga de profesión. ¿Nacida en Neuquén? Nací en la provincia de Neuquén, en Plaza Huíncul. En Plaza Huíncul, sí, ahí hice toda mi educación inicial, primaria y secundaria. Y bueno, ya después migré a estudiar. Mi primer carrera la hice acá en Neuquén. Y mi segunda carrera, que fue psicología, sí la hice en San Rafael, en Mendoza. Bien. Pero siempre en Argentina, digamos. Siempre en Argentina, primero. Sí. Bueno, tu adolescencia, tu infancia re linda en Plaza. Sí, muy tranquila. Claro. Muy de explorar, o sea, ahí uno tenía mucho tiempo como para imaginar cosas y explorar cuando se cosas. Podía jugar afuera, con la puerta abierta, ¿no? Sí, la verdad que sí, es lindo. Aparte crecí en un barrio que es muy, digamos, normal, amigable con vecinos, con juegos en la calle. ¿Y seguís manteniendo amistades de esa época? Sí, tengo amistades de esa época. Soy una persona bastante amiguera, entonces tengo como amistades de algunas de jardín de infantes, primaria, de secundaria también algunas, de la universidad la gran mayoría, que es como la etapa en la que uno más cultiva ahí las amistades. Y después, bueno, amistades de los viajes y de la experiencia, digamos, y de la vida. Claro, de la profesión.
y serás tía postiza seguramente, Sí. ¿no? Tengo sobrinos por distintos lados, Por todos sobrinos lados. propios y también de amigos. De amigos. Sí. Bueno, vos decidiste priorizar tu profesión y Sí. por ahora estás solita. Sí, Por sí, ahora. sí. ¿no? Uno nunca sabe. Nunca sabe, eso sí, viste que dicen que el amor está a la vuelta de la esquina. Suele pasar, a veces no es tan sencillo, pero puede dependiendo de la ocurrir. esquina. Pero estás abierta a formar una familia. Sí, soy una persona que al principio es un tema complejo porque, bueno, siendo mujer, ¿no? A veces es como difícil definir ciertas cuestiones de proyección o este tipo de cosas. También tengo una postura como muy feminista en cuanto a la capacidad de elección, ¿no? Tengo como un grupo de amigas también que a veces pensamos esto, es decir, bueno, ¿cómo es hoy en día para una mujer, ¿sí? Sea adolescente, más 30, más 40, más 50, pensar también la construcción de la familia, la posibilidad de tener hijos, generar un hogar, o sea, creo que el mundo ha ido por lugares un poco más complejos y las mujeres siempre tenemos como ahí un esfuerzo extra que dar para que eso se pueda cumplir o desarrollar. O sea, yo siempre digo, las posibilidades están, pero uno como mujer a veces tiene que dar como esa vueltita para poder justamente validar un montón de necesidades que a veces tenemos las mujeres. Seguro. Bueno, vos recién mencionaste mi primer carrera, la hice en Neuquén, la segunda en San Rafael. Sí. ¿Cuál es tu primer carrera? Mi primer carrera es intervención psicosocial. O sea, la primera carrera que yo estudié, de la cual me recibí, es intervención psicosocial. Y creo que es bastante loco el recorrido porque a mí, bueno, yo soy muy fanática del arte. Desde muy chiquita tuve la posibilidad de estudiar danzas. Entonces como que eso me abrió como al mundo de la exploración. Claro. Yo siempre digo que bueno, tener la posibilidad de explorar el mundo a través del movimiento, del arte, de la música, es algo que a uno le prende como una chispita y que nos hace después ir como indagando, moviéndonos por mares un poquito más creativos. Pero a decir sinceramente, mi primera carrera por la cual intenté estudiar fue abogacía. Ajá. Creo que no resultó. No, eso no resultó porque, bueno, estuve inicialmente también en Mendoza Capital, después me fui al sur, estuve en Puerto Madryn. Pero ahí mis amigos, a decir verdad, eran los chicos que estudiaban biología marina. Claro. Los que estudiaban abogacía, entonces desistí de la carrera, volví, estuve un tiempo trabajando, era muy chiquita, yo eso lo hice con 17 años. O sea, como que siempre... Una de tus primeras decisiones de mujer valiente, ¿no? Porque, claro, hay que animarse. Eran otras épocas también, quizás había menos temores respecto a lo que ocurre en la sociedad actual, que es bastante complejo, pero también los adolescentes de esa época eran menos decididos, ¿no? Menos preparados quizás para salir al mundo así. Tan chiquita. Había un poquito más de mandatos, ¿no? Esto claro. Como eran las carreras formales. Yo siempre me acuerdo que cuando dije quería estudiar ballet, me dijeron no, pero es como más complejo. ¿De qué vas a vivir? Claro, entonces fue como que hacer consensos ahí. Y bueno, intenté por el lado de las leyes. No era hice el primer semestre, cuatrimestre en ese entonces y volví, me puse a trabajar. Y en esos 6 meses, 7 meses restantes, más las vacaciones de verano, me acuerdo que pensé que quería estudiar y siempre me había llamado la atención más el trabajo social, lo más humanitario, o sea, siempre tuve como esa inquietud o ese perfil. Y me anoté a estudiar intervención psicosocial, me recibí en tiempo y forma, hice la carrera bastante, digamos, al tiempo y también... explorando mucho, ahí pude conocer mucho Neuquén porque justamente estaba enfocada como a zonas populares de acá. Mucho trabajo de campo. Sí, muchísimo trabajo de campo y lo agradecí un montón porque cuando terminé mis primeras prácticas laborales me llevaron como a tener aún un pensamiento más abierto, ¿no? Del que en ese entonces una chica de 20 años, claro. 21 podía tener. Estamos hablando de
19, 20 años atrás, Sí. Neuquén también era otro. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, ahora que, bueno, llegué hace poquito, me he encontrado sorprendí. con una ciudad, o sea, voy manejando por las calles y miro y digo, wow, esto ha crecido mucho, porque el Neuquén que yo tengo en mi cabeza sigue siendo como muy El pequeño. centro, Claro, la el avenida Argentina, centro. la avenida Las Cuagas, ni te cuento, no sé si has podido recorrer todo lo que llamamos el oeste, Sí, que es una ciudad esa parte. paralela, digamos, Sí. o sea, es toda una, pero es inmensamente Sí, grande sí. también. Y es sorprendente porque Sí. además se ha desarrollado y se está urbanizando muy rápido. Sí. Bueno, tu plotier mismo, ¿no? Sí. Habrás vuelto y Sí, me habrás encontré dicho, con... ¿qué es esto? Volví también a visitar a mis abuelas que están en Cutralcó Claro. y claro, también me encontré con eso y dije, wow, esto es como Neuquén en sí. ¿Viste que Cutralcó de pronto se ha puesto verde? Sí, Algo que nos sorprendía siempre, era más desértico, sí, más gris, más apagado. Y han intervenido de tal manera que hoy es una ciudad agradable para atravesarla y muy desarrollada en el interior, sí, ¿no? sí, eso también me sorprendió mucho porque digo, en mi recuerdo siempre tengo como esa imagen del viento, del frío, Claro. de que bueno, era todo más cerrado, o sea, con horarios muy marcados y ahora fui y digo, wow, hay verde, hay cosas que obviamente los barrios han crecido un montón. Total. Entonces, como que, no sé, ir encontrándose de nuevo, como desandar nuevamente el camino para encontrarse con algo totalmente diferente y eso es algo que también es lindo, o sea, es algo Por que... supuesto, es progreso, Ajá. cosa que no todas las regiones del país pueden decir, Sí. ¿no? La verdad que Neuquén es impresionante Sí. lo que ha crecido en los últimos años. Sí, impresionante. Así que, incluso estando afuera del país, uno escuchaba muchas noticias sobre Neuquén, justamente por el tema de que, bueno, es una provincia petrolera claro. y de gas y, bueno, toda la exploración que tiene. Entonces digo, wow, qué loco, porque ahí también llegaban como imágenes y yo decía que... Eso no es Neuquén, decías Claro, vos. es como decía, ¿qué es esto? Y mis amigos o la gente que tengo como familia por fuera tenían esta idea de que la Patagonia es como un lugar muy, muy, muy lejos, que Claro. lo es realmente, porque cuando uno está del otro lado, pues te das cuenta que estás muy lejos de tu casa. Estamos lejos. Pero es muy gratificante o muy lindo poder mostrarle a gente que no conoce Argentina y mucho menos conoce la Patagonia un pedacito, ¿no? Claro. de lo que significa. Y bueno, nada, a mí me llena de orgullo. Eso es algo que uno dice, bueno, volver tiene eso, es como poder resignificar algo con el tiempo y me parece muy lindo. Maya, bueno, hiciste tu primer carrera, trabajaste un tiempo y después decidiste hacer psicología. Sí, trabajé un tiempo, de hecho creo que fue 1 año y medio, 2 años de trabajo, que trabajé como en instituciones públicas, porque bueno, la intervención psicosocial me dio mucho a nivel institucional. Claro. Pero siempre había algo que a mí me picaba, que era como, bueno, yo quería ser psicóloga, siempre no sé, me llamó mucho la atención saber sobre pensamientos, poder integrar emociones, entender también cómo el medio, las sociedades, no sé, el medio ambiente afecta a las personas. Y bueno, eso fue en mi recuerdo una de las cosas que más me entusiasmó. Y empecé a llevar como convalidaciones de la universidad porque me decían, fíjate, capaz que no tenés que hacer la carrera desde cero. Claro. Yo salí con, digamos, con muy buenas calificaciones y posibilidades de beca y este tipo de cosas. Entonces presenté mis convalidaciones en 3 universidades y la Universidad de Mendoza fue una de las que me propuso la apertura, me reconocía mucho de mi carrera, de mi currículum. Bárbaro. Y bueno, fue así que empecé a estudiar y bueno, siempre tengo como esos recuerdos, ¿no? Cuando uno es universitario de convivir con más gente, Claro. En una casa compartida, éramos muchos. Con poca plata. Con muy poca plata, pero bueno, Pero estudiando. una etapa fabulosa. Sí, espectacular. Yo No sé si se vuelve a repetir la etapa de estudiante, ¿no? Sí. No se vuelve a repetir. Y con el tiempo también, y bueno, ya como profesional, ¿no? Uno atendiendo por ahí a adolescentes o chicos que están en el proceso universitario, uno lo puede ver en perspectiva y decir
qué diferente, ¿no? Fueron las infancias y las adolescencias, e inclusive la época de esa primera juventud, cuando uno recién se recibe, decir cómo voy a vincularme o cómo voy a empezar a proyectar mi profesión, mi trabajo, y eso es abismalmente diferente. Sí. O sea, es Hoy otra es realidad. más complejo. Sí, hoy es más complejo. Sí, hoy siento que es más complejo, es más difícil acceder por más. Hay más competencia, quizás, hay más competencias, más hay más necesidades, porque hoy tristemente los chicos para poder acceder a una universidad, por más que sea pública, los costos de sostener sí, de una carrera son mucho más elevados, entonces esas cosas también es difícil, pero igualmente, como dicen muchas veces que los chicos no quieren, yo, digamos, trabajando con adolescencias y con jóvenes, veo que hay mucha inquietud, hay mucha búsqueda diferente, que eso también lo celebro, porque a veces, hace un tiempo estaba en un congreso en Bogotá sobre las adolescencias y la pregunta era negativa, ¿no? Esto de decir, bueno, las adolescencias están perdidas o cuál va a ser el futuro del adolescente. No. Y un poco la crítica en mi participación de la mesa era esta, era decir, no le podemos pedir a un adolescente hoy en día que sea el adolescente que fuimos nosotros hace 20 años atrás, claro, porque eso en realidad no sería ver la posibilidad de progreso o la posibilidad de innovación. Sí, no sería justo comparar, claro, además, exacto, pero vos ves que hay más frustración al haber más dificultades por ahí, para sostenerse, para llegar, para acceder, muchos que lamentablemente tienen que desertar en algún punto de su carrera por cuestiones económicas. ¿Hay más frustración en los chicos, en los jóvenes? Sí, hay más frustración, pero creo que es algo colectivo, es algo de las sociedades. Nosotros somos una sociedad que nos frustramos rápido, ¿no? Rápido. Tenemos poca resistencia al fracaso, ¿no? No sé, yo soy un poco crítica con eso, porque digo, no sé si es que no tenemos resistencia, es que también estamos en un proceso de cambio. Por ejemplo, no sé, siempre soy un poco repetitiva en esto, pero la pandemia nos rompió muchos esquemas. Sí. Entonces, cuando dicen sobre la vulnerabilidad, sobre la sensibilidad, sobre las fortalezas, la pandemia fue hace nada, fue hace muy poquito. Sí. Y los seres humanos tenemos procesos mentales y emocionales que no van al nivel de la tecnología. Tiempo, claro. Entonces, adquirir seguridad, volver a sentir seguridad, eso es algo que se vio mucho post pandemia, sí, ¿no? Cuando relacionarse, hubo gente que estuvo. Claro. Bueno, la pandemia en Argentina fue terrible porque fueron 2 años prácticamente, creo que fue la más larga del mundo. Sí. Y muchísima gente estuvo muy sola. Sí. ¿No? Y a los adolescentes especialmente les pegó muy mal porque los aisló. Exacto. ¿No? Los aisló, pero al mismo tiempo los llevó a explorar herramientas que para nosotros son, digamos, como algo totalmente desconocido, pero que si nos vamos en progreso de observación, decimos, bueno, en cierto punto también necesitábamos esa fractura, porque las herramientas que estamos utilizando hoy en día necesitamos de personas que las puedan utilizar y que las puedan, digamos, explorar. Entonces es algo que no sé si es blanco o negro. O sea, a mí me cuesta a veces cuando me preguntan, bueno, antes era mejor, ahora es mejor. Yo siento que estamos en un proceso de adaptación y que eso es complejo y que muchas veces a los adolescentes o a los jóvenes se les demanda una seguridad, una tranquilidad, una rigurosidad y una fortaleza que inclusive nosotros los adultos no podemos construir. Entonces, creo que es un trabajo más artesanal. A mí me gusta definirlo como algo más artesanal. No es masivo, o sea, no es en serie, por más que a veces la sociedad te ponga a seriar las cosas. Claro, no, pero nosotros cada vamos, individuo es algo particular que tiene sus tiempos, sus modos, pero de todos modos nos afectó tremendamente. Es casi un antes y un después en muchas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, salimos adelante también, ¿viste? Que es como esto de la valentía que queremos remarcar, que tenemos siempre. Hemos podido salir adelante con muchos dolores, quizás con muchas heridas, pero se puede.
y Sí, se sale. se puede Se colectivamente. recupera. Sí. Yo siempre digo que, por ejemplo, la pandemia fue un gran... yo lo defino a veces como, irónicamente, pero en cierto punto tiene para mí un asidero, como un gran experimento, ¿no? Porque fue como un quiebre Sí. para desaprender muchas cosas y para Sí. volver a Es generar. que en realidad, si lo pensamos bien, fue un experimento, Sí, ¿no? Porque sí, nadie sí. sabía cómo manejarlo, ni los gobiernos, ni nosotros. Sí. Nadie sabía qué actitud tomar ante un determinado momento. Y bueno, así es que hubo mucha confusión también, Sí, ¿no? Y un periodo muy prolongado de aislamiento que por ahí se podría haber manejado de otra manera. Pero esto es con el diario del lunes. Exacto. ¿No? Cada experiencia fue muy particular. En mi caso, a mí me tocó transitarla en Medellín. Estaba en Colombia, en Medellín. Y fue también bastante interesante porque yo vivía con más personas. Entonces, siempre nos reímos con mi grupo de amigos con los que vivíamos en una casona típica antioqueña, muy grande. Entonces teníamos la posibilidad de tener 2 patios, un balcón que daba a la calle, habitaciones, el clima que acompañaba muchísimo porque es verano todo el tiempo. Entonces decíamos, lo que más nos fortaleció es que estábamos acompañados, teníamos una conexión virtual, pero finalmente la teníamos con nuestras familias. Y la única preocupación más fuerte que teníamos en ese entonces era que nadie de nuestra familia se enfermara o se contagiara o todas las cosas que pasaban. Pero aparte tenías esa posibilidad, 2 patios, un balcón, es aire. Exacto. Cosa que a muchísima gente se la privó. Exacto. Sí, fue realmente muy cruel. Fue un desafío. Y en ese entonces, yo siempre digo, la pandemia para mí fue un antes y un después porque fue la época que más trabajé. O sea, cuando el mundo se paraba, a mí me tocó trabajar muchísimo, o sea, muchísimo de hacer turnos súper largos, por esto mismo, porque habían personas que no estaban compartiendo con otras personas, habían personas que no tenían un balcón y tenían que estar mirando por una ventanita de 2x2. Entonces, fue tremendo. Ahí la profesión... La virtualidad fue la salvación para todo, ¿no? Para la educación, para todo. Ahí tuvimos que cambiar el chip. Exacto. Bueno, ¿y hasta qué año estuviste en Mendoza? ¿Te recibiste y qué hiciste? Yo me recibí en el año 2012, terminé mi carrera como psicóloga y volví a Neuquén. Me habían ofrecido quedarme allá en San Rafael, en el hospital de allá, pero bueno, nada, yo quería como volver acá más cerca de mi familia. Y estuve un tiempo trabajando de manera particular, con clínicas privadas, en consultorios de equipo, que en ese entonces eran como equipos multidisciplinarios, se llamaban en esa época. Y paralelamente empecé a estudiar, primero hice como cursos de posgrado y después ya me metí como a estudiar una maestría. Y bueno, durante esos años, hasta el año 2016, puntualmente 2017, que empiezo como a viajar por periodos cortitos a Chile, a Brasil, a Perú, o sea, como tomando cursos que iban haciendo como el complemento un poco de mi proceso de maestría. Y ahí es como que se prendió un poquito el bichito y la necesidad de decir, creo que hay algo afuera que puedo ir a buscar, pero bueno, fue todo un proceso como de ir y venir, medio así como trabajito de hormiga, de investigar qué es lo que había afuera, qué se podía hacer, qué se podía explorar, pero sí, o sea, fueron años desde el 2012 hasta el 2017 como de mucho estudio, búsqueda, de probar, de trabajar, de formarme mucho. Inicialmente en mi carrera yo la orienté a la atención de niños y adolescentes, entonces eran muchos cursos destinados a trabajar con niños, a ver cómo se integraba la rama, digamos, que a mí me interesó, que fue la terapia cognitivo-conductual, que en esa época era como algo... Muy nuevo, ¿no? Claro, era muy nuevo y como porque que... ¿qué tenías? El psicoanálisis, que era lo que prevalecía. Sí, claro. Sí. De hecho, es muy gracioso porque yo cuando termino mi carrera, yo me formé inicialmente como en las clínicas de psicoanálisis, o sea, empecé como a participar en grupos de estudio, en lecturas, en supervisiones, que eran muy desde el punto de vista del análisis.
Y una profesora que trabajaba en el Hospital Yestacó en San Rafael, un día estaba hablando conmigo y me dijo, yo no sé por qué, me dice, pero a vos te gusta hablar mucho, me dijo. No sos para escuchar. O sea, tu escucha, dice, es como muy, y yo como muy práctica, como muy de generar herramientas, como de buscar, como de... Entonces, ella me regaló un libro que era sobre introducción a la terapia cognitivo-conductual, pero creo que era de Beck, que hablaba más sobre la depresión. Y a mí ese libro como que te voló la cabeza. Sí, me despertó algo que yo dije, wow, esto no... Sentía que tenía que ver más con mi estilo, con mi manera de ser. Entonces empecé como a comprarme libritos, a ver qué había, y eso, ahí es como empezó un poco la búsqueda. Me acuerdo que uno de los primeros viajes que hice fue a Santiago de Chile, que había un grupo de lectura e investigación en terapia cognitivo-conductual. Y claro, yo llegué y era como raro porque ellos venían como era un poco de la universidad y después un grupo privado. Entonces yo me uní como al grupo privado y empezamos como a hacer lecturas y a entender, porque yo no entendía, o sea, no sabía, tenía como las nociones básicas. Y a mí lo que me gustaba mucho, que la terapia cognitivo-conductual integraba mucho la corporalidad. Entonces, como yo decía, bueno, mis estudios de danza, siempre, bueno, hago, claro, como todo eso, y yo dije, bueno, acá me parece que puede haber algo interesante. Y paralelamente, en la universidad yo había empezado a practicar yoga. O sea, como algo, no sé, por la ansiedad. Creo yo que todos llegamos como a eso porque te dicen, bueno, aprendí a respirar o hay unas técnicas que te ayudan. Entonces, claro, empecé como a unir cabitos de cosas que me gustan mucho y que hasta el día de hoy sostengo, y me llevó como a integrar toda esa parte y dije, wow, la terapia, digamos, tiene herramientas que me pueden acompañar en estos procesos que me gustan y en los cuales yo siento que le puede servir a las personas. Y bueno, así fue que volví un día y dije, creo que voy a empezar a formarme esto. Mi camino, ahora tengo que buscar dónde formarme un poquito más. Y ahí va a empezar tu segunda etapa, de la que vamos a hablar ahora en un ratito, porque ahora vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos y nos vamos a ir a Colombia, ¿verdad? Bueno, enseguida volvemos. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas, por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel, mujer de nadie, porque no tienes dueño, mujer, frente a la vida tú estás de pie.